buenas, mis queridos amigos. Aquí Ulises Pereira, el hombre olvidado. En el día de hoy vamos a hablar de ciertas cosas que hemos amanecido viendo en el panorama mundial internacional. Lo primero que quiero referirme es a una carta que han firmado varios ex integrantes de agencias de inteligencia norteamericanas con respecto a Cuba. Algunos de ellos son renombrados operativos, otros son renombrados analistas y otros son renombrados profesores y demás y demás. Yo particularmente entiendo que estas personas, a pesar de su indiscutible experiencia, conocimiento y demás, no saben absolutamente nada sobre Cuba. Y lo que ponen en su carta, esto fue publicado en Sonar 21 en la página web de Larry C. Johnson. Larry C. Johnson es un antiguo analista de operaciones de la CIA y tiene podcast y tiene website donde se entrevista con muchas personas, hablan con otras personas también de pasado en agencias de inteligencia, habla con analistas mundiales y es un hombre bien conocido en esto. Esta carta la firma Fulton Armstrong, ex oficial nacional de inteligencia para América Latina retirado. Marshall Carter Tripp, funcionario del servicio exterior retirado. Me voy a tomar el tiempo de especificarle a todos y cada uno de los que han firmado esta carta para que ustedes vean su abolengo dentro de las instituciones de inteligencia americanas y su total desconocimiento de lo que está pasando en Cuba, lo que pasó en Cuba y lo que sucedió en Cuba, incluso con Fidel Castro vivo. Marshall Carter Tripp, funcionario del Servicio Exterior retirado, director de división de la Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado. Philip Giraldi, ex oficial de operaciones de la CIA, retirado. Matthew Hawk, ex capitán del Cuerpo de Marina de los Estados Unidos, Irak y funcionario del Servicio Exterior, Afganistán. Me imagino que estos son los lugares donde él estuvo combatiendo. Larry Johnson, ex oficial de inteligencia de la CIA y ex funcionario antiterrorista del Departamento de Estado. John Kiriakou, ex oficial de contraterrorismo de la CIA y ex investigador principal del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Karen Wiatowski, ex teniente coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, retirada y trabaja en la oficina del secretario de Defensa observando la fabricación de mentiras sobre Irak entre el 2001 y 2003. Ray McGovern, ex oficial de infantería e inteligencia del ejército de los Estados Unidos y analista de la CIA, asesor presidencial de la CIA, un señor retirado. Elizabeth Murray, ex subdirectora nacional de inteligencia para Oriente Próximo, Consejo Nacional de Inteligencia y analista de política de la CIA, jubilada. Scott Ritter, ex mayor del Cuerpo de Marina de los Estados Unidos, ex jefe de inspector de armas de la ONU en Irak. Este hombre dice una cantidad de tonterías abrumadoras. Es increíble la cantidad de seguidores que tiene. Como es natural, tiene una fachada respetable, pero muchas de las cosas de lo que dice son sencillamente opiniones de él muy respetables, pero no representan un análisis veraz de ninguna de las situaciones que aplica. Colin Rubley, agente especial del FBI y ex asesora legal de la división de Minneapolis. Lawrence Wilkerson, coronel de Estados Unidos, retirado. Profesor visitante distinguido, Colegio William and Mary, miembro asociado del BIPS. Sarah G. Wilton, CDR, excuse me, USNR, retirada. DIA, retirada. Robert Wynn, ex funcionario del Servicio Exterior. Ann Wright, coronel del Ejército de Estados Unidos, retirada, funcionaria del Servicio Exterior y renunció en oposición a la guerra de Irak. Este señor, Larry, se reúne con Pascal Lotaz,
él hace videos con personas bien conocidas como el profesor Douglas MacGregor, con Pepe Escobar. Pepe Escobar es un analista que escribe muy frecuentemente para Asia Time y es una persona a la cual yo leo frecuentemente, pero defiende a Irán. Son personas que viajan mucho a esos países y se sienten obnubilados por la cultura, como es natural. Si usted vive en Occidente y usted va a Japón o usted viaja a un país que tiene una cultura milenaria, usted se va a sentir obnubilado, se va a sentir superado, porque viendo todas las cosas que vemos en Occidente y usted viaja a un país donde la gente conserva sus tradiciones, sus culturas, sus cosas, la familia, le sigue rindiendo culto a las personas mayores, usted se siente como que, coño, donde yo vivo no es así. Pero eso es una cosa que yo entendería perfectamente. Y la otra es tomar partido por un régimen que ahora mismo acabó de matar a una mujer porque tenía el yihad mal puesto. Bueno, entonces, este señor hace muchos videos con el juez Andrés Napolitano. Hace muchos videos con mucha gente, académicos, intelectuales. Ya vieron toda esta gente que firmaron la carta de la cual voy a hablar, que habla específicamente sobre Cuba. Y son gente que tienen experiencia. Son gente que trabajaron en la CIA. Son gente que trabajaron en el ejército americano. Son gente que trabajaron cercanas a presidentes, cercanas a la gente que dirigen los centros de toma de decisiones. Y miren lo que dicen sobre Cuba. La cosa empieza, cómo evitar un fracaso catastrófico en Cuba. Memorándum de alerta, fecha 28 de mayo del 26, para el presidente de profesionales veteranos de inteligencia por la cordura. Ellos le dicen que le preocupa profundamente la actitud de Estados Unidos hacia Cuba y que esa actitud va a provocar una terrible catástrofe humanitaria en los Estados Unidos, en Cuba, de la cual los Estados Unidos son responsables. Estimados agentes retirados, estimados profesores, estimados operativos de la Agencia Central de Inteligencia y de la Agencia Nacional de Seguridad, o como quiera que se llame. La catástrofe humanitaria en Cuba ha sido producida única y exclusivamente por el gobierno cubano, no por las acciones de los Estados Unidos. Ustedes no saben absolutamente nada de lo que sucede en Cuba y de lo que ha sucedido en Cuba. Están ciegos. Y en esta ignorancia supina confunden a las personas que lo siguen ustedes. Creemos que cualquier opción militar nos arrastrará a una guerra perdida, ¿verdad? No me diga. Cuba no es Venezuela. Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba nunca han sido buenas. Ni siquiera ante el ascenso de Fidel Castro al poder en 59. Ustedes pusieron a Fidel Castro en el poder. El embajador Earl Smith lo dice claramente. No es que querían a Fidel Castro, no. Boicotearon los esfuerzos de Batista para comprar más armas e incluso muchas armas que fueron ya compradas jamás la entregaron. Mandaron al periodista a dulcificar la imagen del barbudo asqueroso para los medios de prensa americanos y convencieron a través de este embajador a Batista a que no suspendiera las garantías constitucionales. Ustedes ayudaron a poner a Fidel Castro en el poder. Washington nunca ha comprendido el profundo orgullo nacional y el anhelo de soberanía. Yo, sí, ustedes me van a perdonar, pero estoy molesto. Yo quiero que se fijen en este párrafo. Washington nunca ha comprendido el profundo orgullo nacional y el anhelo de soberanía de los cubanos, ni su cultura de respeto por las instituciones. ¡Qué barbaridad es esta! ¡Qué mentira tan grande! Y qué insulto tan inmenso a los millones de cubanos que han tenido que abandonar el país precisamente por ausencia de respeto
a las instituciones y ausencia de orgullo nacional y ausencia de soberanía de los cubanos. ¿Cuál es el orgullo nacional? ¿Cuál es el anhelo de soberanía? ¿Cuál es? ¿Y cuál es la cultura de respeto a las instituciones que tienen los cubanos? Cuando el propio gobierno revolucionario nunca ha respetado las instituciones. Primero, las instituciones funcionaban de acuerdo al capricho de Fidel Castro, que destruyó Cuba. Destruyó la industria tabacalera de Pinar del Río, destruyó el cordón de frutales de La Habana, destruyó la industria citrícola de Matanza, destruyó la industria de las vías, destruyó la industria ganadera de Camagüey y destruyó la industria agrícola de Oriente. La destruyó. De dos razas, por ponerte un ejemplo, de dos razas de ganado vacuno, Cebú y Holstein, hizo la F1, F2 y F3, F de Fidel, no lo digo yo, lo dice su amiguito, el escritor colombiano Gabriel García Márquez. Entonces, ¿cuál es el orgullo nacional de que hablan estas personas? Y después nos dice, nos guste o no, el gobierno conserva cierta legitimidad. El gobierno conserva cierta legitimidad. Un gobierno que la gente salen a protestar. Yo no te digo que no, fíjate. El 11 de julio la gente salieron y viraron perseguidora. Eso no está bien. Uno debe protestar pacífica y calmadamente. Pero esos que fueron a protestar pacífica y calmadamente languidecen en estos momentos en las prisiones del gobierno cubano. Y me vas a decir que tiene legitimidad. O sea, te quejas de que la Guardia Revolucionaria de Irán está matando gente o está ahorcando gente por participar en la protesta y no te quejas. Me dice que es legítimo que el gobierno cubano mantenga niños presos por salir a pedir libertad. El estándar moral de esta gente yo no los entiendo. Y a la vez que no entiendo su estándar moral, discrepo de sus opiniones y considero fraudulentas sus informaciones. E incluso los cubanos que desean un cambio significativo se solidarizarán con la bandera si sufren un ataque externo, ¿verdad? ¿No han visto los videos de los cubanos pidiendo intervención armada en Cuba? ¿No lo han visto? ¿No han visto las madres con 20 horas sin luz, sin poderle cocinar a sus hijos, sin agua? ¿No han visto eso? ¿Y me vas a decir que es culpa de los Estados Unidos? Yo tengo un programa entero donde desgrané país por país los millones de dólares que Cuba ha recibido específicamente para reparar su infraestructura eléctrica. Kuwait, Omán, Emiratos, Arabia Saudita, Turquía, Rusia, China, Vietnam. Millones y millones de dólares. ¿Y dónde están? Bueno, pregúntenle a Gaesa que tiene 23.000 millones de dólares en cuenta regada por todo el mundo. Esta gente no sabe eso. El pueblo cubano sufre, sin duda, pero los informes que alegan un amplio apoyo popular a la sanción estadounidense, incluso a la intervención militar, están fuertemente sesgados por personas a sueldo del gobierno americano. Otra mentira más. Yo no digo que no haya personas que el gobierno americano... mire, en estos momentos actuales, que uno no puede confiar en absolutamente nada de lo que ve o oye o lee, ¿verdad? Uno tiene que ser cuidadoso. Yo no puedo decir categóricamente que hay personas que no están siendo pagadas, no por el gobierno, o a lo mejor por el gobierno, yo no sé. Lo que yo sí sé es que yo tengo amigos y familia en Cuba con los que me comunico a diario, y hay personas humildes que no tienen que comer y hacen videos para ver si se buscan un dinerito a través de YouTube y describen prolijamente su día a día en Cuba. Y su día a día en Cuba es terrible. Ninguno de estos papanatas sobrevivirían 2 días en las condiciones en que vive el pueblo cubano ahora. Y eso no es culpa de los Estados Unidos. Eso es culpa del gobierno cubano única y exclusivamente. Yo pudiera decir que a toda esta gente le paga el gobierno cubano también. Yo no tengo evidencia, por eso no lo digo. Pero si ellos dicen que los informes que vienen de Cuba, negativos al gobierno cubano, son de personas pagadas
por el gobierno americano, yo pudiera decir que a ellos le están pagando el gobierno cubano también. Ante la falsa disyuntiva entre vivir bajo el gobierno actual con las sanciones de máxima presión a Estados Unidos y vivir bajo un nuevo sistema, algunos cubanos darían por el cambio. Pero sus protestas no buscan culpar al gobierno. Ah, no, yo no he visto a nadie que diga Trump es el culpable. Yo no he visto a nadie que diga Trump es el culpable. Y hago una búsqueda exhaustiva cada día en los videos de cubanos desde Cuba, no los cubanitos que viven en España, ni los que viven en Italia, no, los que viven en Cuba. Y recibo a diario mensajes de familia y amigos. 20 horas sin luz, 18 horas sin luz, no tengo agua, se me ha echado a perder la comida. Incluso se le ha echado a perder medicinas que tienen que estar bajo refrigeración. ¿De quién es la culpa? De Estados Unidos porque no deja pasar un barco ruso. Bueno, ¿y qué va a resolver el barco ruso? Un mes de corriente. Cuando entró el Anatolia y no sé qué, lo que hubo fue menos de un mes de corriente. Pero en medio de los apagones sí trajeron a la gente de Podemos y los hospedaron en el mejor hotel de La Habana. Luz, agua caliente, comida, aire acondicionado. Cuando hay niños que no pueden dormir por los mosquitos, por el perro calor que hace en Cuba ahora. Y estos imbéciles me van a decir que el pueblo no está de acuerdo con una intervención militar. Desconfían. Incluso aquellos que desean un cambio radical en Cuba desconfían de Estados Unidos. Mentira. Mentira. Esta carta es un insulto a cualquier cubano digno. Y todos ellos son unos mentirosos. Y repito, yo puedo decir que le está pagando el gobierno cubano. No tengo evidencia, repito, pero lo puedo decir. El lenguaje utilizado en las órdenes ejecutivas del 29 de enero y el 1 de mayo que alegan que las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Cuba constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos son falsas, dicen ellos. Cuba busca manera de eludir las sanciones estadounidenses. ¿Qué sanciones? A ver. ¿Qué sanciones? Sí, es verdad, Cuba tiene problemas para comprar cosas en el exterior, pero ¿con qué dinero? No tiene dinero, ¿verdad? No tiene dinero porque no produce nada. Su principal industria está en la ruina. Los proxy que tenía Cuba no existen. Ya Venezuela no existe. Venezuela le da el petróleo a los Estados Unidos, se acabó el regalo. Por tanto, todo en Cuba va en descenso. Todo en Cuba va en descenso. ¿Qué sanciones? He hecho programas enteros poniendo incluso papeles del comercio que hay, en ayuda que le da Estados Unidos a Cuba. Comida, medicina, todo dentro de eso humanitario. La cantidad de compañías que operan en los Estados Unidos para Cuba. Texas tiene tienda y una de ellas yo fui en Hialeah, Cuba Max, paquetes de todo tipo. Usted va a Cuba ahora y en Cuba hay de todo. Por las MIPYME, que son cosas que funcionan bajo la dirección de testaferros del gobierno, amistades y familia. Hay hasta pet shop. ¿Qué usted quiere? Un antibiótico para un perro, una comida especial para un gato. Ahí están las tiendas pet shop. Mire los videos de YouTube para que ustedes, porque si bien hay cubanos que te reflejan la realidad del día a día, hay cubanos que eso sí están pagados por el gobierno, que minimizan el impacto de la miseria que se vive en Cuba. Entonces te ponen las tiendas, los restaurantes, los Airbnb, ay, qué lindo, y tú dices, ay, qué maravilla, un restaurante extraordinario. Hoy vi aquí, hoy fui allá, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las sanciones? Si hay sanciones, hace una pila de años hay sanciones, pero lo que se está viviendo en Cuba ahora, barrios destruidos, aguas albañales distribuyendo virus por toda La Habana, basura, montones, montañas de basura, las tiendas más icónicas de La Habana destruidas, los edificios destruidos, la infraestructura de acueducto destruida, la infraestructura eléctrica destruida. ¿Eso es culpa de los Estados Unidos y las sanciones? ¿O eso es culpa de una malísima administración del gobierno revolucionario? Si un tipo por sus medios hace queso y lo quiere vender, ¿por qué viene el gobierno a decirle no y le quita el queso? Esa pregunta se la ha hecho a ideólogos comunistas que viven en el extranjero. No, porque seguro que no ha cumplido las reglas. ¿Qué reglas?
¿Qué reglas? La salud pública. A mí no hay quien me haga un cuento de la salud pública. A mí no hay quien me haga un cuento de la salud pública cubana porque lo vivo a diario. Repito, tengo familia en Cuba que requieren medicina de varios tipos. Y recientemente sufrí una pérdida súper dolorosa y viví los días que ese miembro de mi familia vivió en el hospital. No me pueden hacer cuento chino a mí de nada. Sin embargo, esta gente, agente de la CIA, ex agente de la CIA, miembro de no sé qué, mira las tonterías que dicen. Desde 1992 el gobierno americano no ha tenido prueba que Cuba haya proporcionado apoyo operativo, logístico, entrenamiento a ningún... no. No. Y las miles de pruebas que hay acerca del contrabando de droga aprobado por el gobierno cubano, ¿verdad? Y las solicitudes de asilo aprobadas de fugitivos de la justicia de Estados Unidos, empezando por Robert Vesco. Ya nadie se acuerda de Robert Vesco, ni ellos mismos yo creo que se acuerdan de Robert Vesco. El gobierno estadounidense tampoco tiene pruebas de que China y Rusia estén operando bases de espionaje. Ahí sí le daría yo la razón. ¿Ustedes saben por qué? Bien. Cuando estaba la Unión Soviética, habían bases de espionaje en toda Cuba contra Estados Unidos. Pero Rusia daba algo a cambio. ¿Qué daba Rusia? Todo lo que tuvimos en la década del 80. Época que yo le llamo Cuba sonreía. Porque antes del 59 era cuando Cuba reía. Bueno, Cuba sonreía porque había comida, mercado libre paralelo, no se iba a la luz, los colmillos blancos, la vuelta a Cuba, el bulevar lleno de tiendas, pizzería por todos lados, cine por todos lados. Era una bonanza ficticia. Pero más o menos vivíamos como las personas decentes, etapa que a muchos cubanos se le ha olvidado. A muchos cubanos se le ha olvidado y eso es tema para otro programa. El odio cerval que tienen los cubanos contra Rusia. Y la única época después del 59 donde vivimos más o menos, todo era ruso, había control, represión, cuéntame tu vida, eso existía. Pero podíamos comer, podíamos vestirnos e incluso podíamos tener una vida, podíamos ir a la playa, al cine, a los hoteles. Eso pasó en los 80. Y eso pasó porque Cuba era la base de espionaje soviética hacia Estados Unidos. Bueno, y si ahora Cuba sigue siendo la base de espionaje soviética, ¿por qué no tenemos lo mismo? ¿O lo hicieron de gratis ahora? China le interesa más la competencia al canal de Panamá, la nueva ruta de la seda, el Ártico. Esto es una tontería. Dicen también que la intensa labor de inteligencia aérea y los movimientos de buques alrededor de Cuba sugieren preparativos para una acción militar. El ejército cubano es débil y carece incluso de suministros básicos. Oh, una verdad, menos mal. Thank you, Lord. Y la doctrina cubana de la guerra de todo el pueblo, ya eso no existe. Eso lo inventó Fidel cuando Reagan le metió el Nimitz frente a las costas cubanas en los 80, que llenó la isla de huecos. Y las milicias de tropas territoriales y todas esas cosas. Y eso no existe. Cuba reaccionará con el armamento convencional del que dispone, quizás incluso con drones en defensa de su liderazgo e instalaciones energéticas. El supuesto colapso del régimen impulsado por Estados Unidos y la ocupación e imposición de un gobierno en nuestra elección fracasarán estrepitosamente. Los mismos que mantienen en circulación Chevrolet del 57 con una percha causarán estragos en un régimen impuesto por extranjeros. ¿Verdad? ¿Ustedes creen eso? Por eso es que siempre han fracasado. Por eso es que fracasaron en Vietnam, en Afganistán, en Irak. Por eso mismo. Sus análisis no sirven. No sirven. Para lo único que sirven es para crear conflictos y dejar problemas sin solucionar. ¿Quién les dijo a ellos que el gobierno cubano se iba a agrupar bajo la bandera si hay un ataque americano? Vean los videos, la gente pidiéndole, Trump acaba de venir. ¿Cómo es posible que esta gente piensen
que un ser humano sin corriente durante 20 horas, sin comida porque se le echó a perder, sin recursos, porque todo lo que hay en las MIPYME están fuera de recursos del cubano común y corriente. El cubano que va a las MIPYME es porque su familia le manda dinero. Y los cubanos de Miami, específicamente Miami, que es donde más fácil se mandan cosas para Cuba, le mandan de todo. Le mandan EcoFlow, paneles solares. Incluso hay gente en Cuba que tienen internet pagada desde Estados Unidos. Una cosa increíble, que si el gobierno americano hubiera querido eliminar todas esas cosas, lo hubiera eliminado quitándole la licencia OFAC a Malanga. Y eso no ha sucedido. Ni va a suceder porque me dicen que eso es un asunto congresional. Entonces, estas personas que supuestamente tienen información que nosotros no tenemos, estas personas que supuestamente trabajaron a niveles que nosotros jamás vamos a llegar, estas personas que aparentemente tienen un índice de inteligencia superior al nuestro, son capaces de escribir tanta porquería en una carta, poner sus nombres y mandársela al presidente de los Estados Unidos. Lo único que me han demostrado con esto es que no saben absolutamente nada de Cuba. Nunca supieron nada de Cuba cuando apoyaron a Castro. Nunca supieron nada de Cuba en los años posteriores durante el gobierno de Castro. Y siguen sin saber nada de Cuba. Sigue sin saber nada de Cuba. Que odian a Trump es potestativo. Tú no te puede gustar Trump. Por ustedes son oficiales de inteligencia, ustedes deben ser apegados a la verdad. ¿Y quién nos dice a nosotros que una agencia de inteligencia es apegada a la verdad? Nunca. Nunca. Las agencias de inteligencia trabajan a partir de agenda o a partir de intereses propios de cada país. Pero ¿cuál es el interés de todos estos retirados de la agencia de inteligencia americana en hacer ver que el gobierno de Cuba es un gobierno respetuoso de las instituciones, respetuoso del orgullo nacional, respetuoso de esto o lo otro, cuando el gobierno de Cuba es incapaz de tener al país funcionando? El gobierno de Cuba yo lo considero inclasificable. En los mercados de Haití hay comida. Una cosa es el acceso a eso, que eso es un problema, pero en Cuba no hay ni eso ni el acceso a eso. Y estos señores acaban de sacar una carta diciendo que el pueblo cubano no aceptaría una intervención armada de los Estados Unidos, y me está diciendo, que es lo que más me molesta, que Washington nunca ha comprendido el profundo orgullo nacional y el anhelo de soberanía de los cubanos, ni su cultura de respeto por las instituciones, que el gobierno tiene legitimidad. Y estos eran los analistas de la CIA. Ya aquí yo me explico muchas cosas y ustedes deben explicarse muchas cosas. Muchas gracias y recuerden tener los ojos abiertos y nos veremos en un nuevo programa. Mantengan los ojos abiertos y recuerden siempre, mi libro está en Amazon. Sigue en Amazon. Como he dicho, son 200 declaraciones de principios personales. Y mi compilación musical está en todas las plataformas. Estoy preparando otra. Entonces ya saben, mantengan los ojos abiertos, Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa.